Tres cosas para cerrar rápidas. Por favor. Y te agradezco, doctor, esta generosidad. Encantado. ¿Conoces, podríamos decir que conoces en su, ¿qué? Mediana, máxima capacidad de esta ciudad que te gustaría gobernar? Hay cosas que siempre puede uno aprender. Pero yo he recorrido la ciudad física. ¿Territorialmente la conoces? Territorialmente conozco las 16 demarcaciones. No sabría decir, he podido hacer un inventario, desde luego en su momento, de cuántas colonias, barrios o pueblos conozco. Nací y crecí aquí, nací en la hoy alcaldía Cuauhtémoc, crecí en Álvaro Obregón, en un pueblo, San Bartolo Ameyalco. Viví una parte larga de mi vida ya de adulto en Tlalpan. Hoy regresé a vivir en Álvaro Obregón, también he vivido en Coyoacán. He recorrido físicamente por visitas o por visitas familiares la Gustavo Amadero, ahí nació la familia de mi mamá, ahí creció mi mamá, ahí vivían mis abuelos y mis queridas tías y tíos. Hoy tengo familia política en Iztacalco, mi compañera de vida y madre de mi hija nació en la colonia agrícola oriental y ahí vive mi suegra. He estado en muchos lugares. Me decía el otro día también un respetado conductor y periodista, ¿cuál es tu sitio favorito? Yo no podría decir cuál es mi sitio favorito. A lo mejor uno pensaría así a bote pronto, donde ha tenido las vivencias más agradables o más estimulantes. Pero yo creo que la diversidad social de la Ciudad de México entraña una gran riqueza, lo que de ninguna manera debe interpretarse como que es deseable que exista este nivel tan insultante de desigualdad. Tenemos el oriente de la ciudad con grandes carencias de servicios esenciales, de agua, una gran especulación de la tierra, una injusticia laboral muy grande. El oriente de la Ciudad de México, se podría decir, abastece la mano de obra del occidente de la Ciudad de México. Y eso no le conviene ni al oriente ni al occidente. Entonces, hay muchas realidades sobre las que hay que trabajar, pero yo me siento entusiasta de saber, es más, en estas semanas he estado recapitulando de memoria los sitios por los que he transitado. Y cuando digo transitar por la ciudad no es nada más pasé o fui a un restaurante o fui a una fonda o fui a un mercado. Yo tengo la costumbre de, cuando estoy en un lugar, sentir a la gente. El otro día recordaba una anécdota más o menos de mis 18, 19 años cuando estaba estudiando en Ciudad Universitaria. Yo solía tomar una ruta de la ruta 100 que existía en ese momento. Tomaba tanto un tramo del Peribús como la 23A que iba hacia el sureste de la ciudad. Y una de las cosas que me estimulaba era, yo iba a un horario muy fijo, muy tempranito, y entonces me empecé a dar cuenta que en el autobús, y no iban tan llenos en ese tiempo los autobuses, iba la misma gente, o sea, las mismas personas, no estoy hablando de una identidad social. Iba el señor Pedro, que es plomero, ojalá que siga vivo, ya es bastante mayor que yo. Iba, por ejemplo, Rocío, que era una señora que trabajaba en una casa y hacía todo el circuito porque venía de la zona norte de la ciudad. Y de cuando en cuando lográbamos hacer una especie de amistad transitoria, pero es una amistad cercana. Entonces, este tipo de prácticas es la que a mí me estimula mucho cuando voy a un mercado, cuando voy a una plaza, cuando le ayudo a una señora a subir las escaleras, cuando estoy viendo que un niño no se vaya a caer porque está haciendo malabares en el silloncito del metro. Y ese tipo de conocimiento es lo que da perspectiva. Tú eres un hombre de ciencia, sí. Eres un doctor y por ende debes de ser un hombre de números. Sí, sí. Y de acuerdo a las encuestas, entras en un tercer lugar. Bueno, ha habido un par de encuestas que yo conozca que se hicieron públicas esta semana. No creo que esté de sobra que la población conozca. Por ejemplo, la encuesta que se publicó en el Universal ayer o anteayer, es una encuesta que se levantó antes de que yo anunciara que iba a participar. A ver, o sea que Hugo López-Gatell dice, no estoy en tercero necesariamente. Bueno, yo no solo sé de números, sé de encuestas. Soy epidemiólogo y uno de los instrumentos que uno aprende es bioestadística. Fui director de encuestas nacionales de salud
en el Instituto Nacional de Salud Pública, entonces también conozco de lo que significa la volatilidad de la señal que recaba una encuesta, depende del contexto que se le haga. A mí me llamó la atención que lo sacaran, no solo que lo sacara el Universal, sino que quien mandó a hacer esa encuesta quisiera que saliera en este momento. Antes de que anunciaras tu registro. Yo no había anunciado el registro cuando se empezó a hacer el levantamiento, se terminó de hacer el levantamiento de la encuesta, y un fenómeno que las personas especialistas en ciencia política ya me habían alertado es, hoy tú tienes dos compañeras, compañero, que llevan haciendo de facto una campaña política meses, no días ni semanas, meses. Y nadie sabe que tú vas a participar. Entonces, medirlos, pues es una medición, lo que llamamos en forma científica sesgada, desequilibrada. Entonces hay que esperar otra. Yo creo que hay que esperar y veamos los números, cómo van saliendo, y veamos cómo se va formando un juicio al pueblo de México. Y para cerrar, doctor, ¿qué no conoce uno todavía de Hugo López? Y no me puedes mentir, ni me puedes sacar la vuelta, porque te va a regañar tu mamá cuando vea esta entrevista. Exactamente. Que sí la ve, que sí la ve. No por mí, sino por Vicente. No, a ver. Hay muchas cosas. A ver, calla, algo tiene que haber que no conozcamos todavía de Hugo López-Gatell, alguna manía, algún hobby, algún... ¿qué? Bueno, puedo decir algunas cosas. Dicho de paso, yo ya me volví para mis amigas y amigos un individuo aburrido, yo creo, porque se ha expuesto mucho de mi vida pública, aún sin mi voluntad. Hemos llegado a reuniones y oigan, miren, es que la niña ya tiene tantos años o tantos meses. Bueno, es que miren, estamos cambiándonos de casa. Sí, claro, pues están cambiando a tal lugar, porque entonces, todos nos lo conocen, ¿no? Digo, a lo mejor algunos rasgos de personalidad o rasgos de conducta, a reserva que también ya se sepa, ya se haya notado, yo me apasiono mucho con las cosas. Y cuando me apasiono, no lo digo necesariamente solo con satisfacción, a veces se convierte en un obstáculo para mí. Me comprometo tanto con algo o con alguien que luego me cuesta trabajo separarme de eso. Y claro, ocurre una vez, pero luego viene otra necesidad y me meto, y luego viene otra, me meto. Y entonces a veces sí interfiere incluso con mi bienestar, porque estoy saturado de pendientes. Ya decía yo que tantas canas estas obedecían a cosas más o menos que compartimos. Más o menos. Hugo López-Gatell. Te quiero agradecer, doctor. Mil gracias. Te quiero agradecer y espero que sea la primera de muchas oportunidades todas las que podamos coincidir. Claro que sí. Y que lo que venga sea lo mejor gracias. Para la gente que vive, que trabaja, que se mueve en la Ciudad de México y para México. Ojalá que así sea, definitivo. Muchas gracias, Vicente. Doctor Hugo López-Gatell. Amigos, amigas, hablamos sin pelos en la lengua, sin censura, con el ex subsecretario Hugo López-Gatell, hoy ya formalmente aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Y como todos aquí somos sin censura, le pido que comparta con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, este contenido, sin pelos en la lengua, honesto, transparente y sin censura. Buenas noches.